Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta La Virgen María es el modelo perfecto de escucha de la palabra de Dios y todas sus obras cumplimiento de su divina voluntad. No te pierdas Mujer Vestida de Sol, con Norma Flores y Cuauhtémoc Bustamante. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Mujer Vestida de Sol. Soy Norma Flores y les doy la más cordial bienvenida. También le doy la más cordial bienvenida a mi querido compañero Cuauhtémoc Bustamante. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Muy bien, Norma. Feliz. Estamos iniciando un año más. 1 de enero. Qué gusto estar con ustedes arrancando con el pie derecho y con una gran satisfacción de pues haber hecho nuestro mejor esfuerzo durante el año 2015 y deseándoles que la Virgen los bendiga a todos y que conozcamos a través de este programa advocaciones y devociones marianas. Muchas gracias, hermanos, de verdad, por continuar con nosotros. Hemos estado muy contentos de que, pues, estén viendo estos programas y, pues, bueno, como menciona Cuauhtémoc, estamos ya empezando 1 de enero. Muchísimas felicidades, queridos hermanos, porque, pues, bueno, nos han acompañado y nosotros los hemos acompañado también en esta oración, en esta comunidad, en esta iglesia, porque todos somos iglesia, todos estamos llamados a ser hermanos y, pues, bueno, festejando con ustedes este año padrísimo, en donde, pues, bueno, también celebramos la solemnidad de Nuestra Señora, la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿no, querido Cuauhtémoc? Así es. Estamos haciendo una investigación constantemente en todos los programas. No somos expertos, pero una vez que nos vamos dedicando a este tema, nos damos cuenta que hay una historia, hay una tradición, hay una participación total de la Iglesia. Y esta es una oportunidad también para nosotros para conocer a nuestra propia iglesia y por supuesto estas advocaciones y devociones marianas que nos llenan de amor, de ternura. Hemos visto que el papel de la Virgen María es importantísimo, es la Madre de Dios, Norma. Y fíjate, Cuauhtémoc, que yo te quiero comentar que esta no es una devoción, no es una devoción como tal, no es una devoción cualquiera, sino que estamos hablando que este ya es un dogma de fe, queridos hermanos. ¿Y qué es un dogma, querido Cuauhtémoc? Pues un dogma es aquello en lo que debemos de creer, no es si quieres, es algo base en nuestras creencias porque así nos lo presenta la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? No es nada más tienes que creer porque es una orden. Tenemos que creer porque los obispos cuando se reúnen piden la iluminación, el Espíritu Santo, y ya comandados y dirigidos y apoyados, iluminados por el Espíritu Santo, el Papa difunde ese dogma, esas conclusiones que nos van a llegar a nosotros. Y que miren, queridos hermanos, que el dogma de María Santísima como Madre de Dios y Madre nuestra tiene una historia bastante hermosa. Nace justamente con el concilio de Éfeso que se celebró más o menos como por ahí del 431 después de Cristo y que tiene una historia muy importante del por qué se celebra este concilio y que justamente llegan a estas conclusiones y es donde se genera precisamente este dogma de fe de María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Nos puedes platicar, querido Cuauhtémoc, de qué se trata este concilio de Éfeso? Pues curiosamente todo esto comienza con una herejía. Con la energía y que gracias a nuestro queridísimo Nestorio, que aparece justamente esta herejía. Él era pues también un católico que propagaba la fe católica, pero que tiene esta herejía que es justamente el decir que María no puede ser pues venerada
porque pues es nada más madre de Jesucristo como hombre, ¿no? Y no reconoce Nestorio esta verdad y este dogma que también maneja nuestra Santa Madre Iglesia, de que Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Entonces él dice, no, María es madre de Jesús como hombre, pero no es madre de Dios. Y entonces, por tanto, entra en conflicto este dicho de Nestorio, y es que se reúne el concilio de Éfeso. Así es, se organiza el concilio de Éfeso, que como referencia, ya lo dijo Norma, ahí es donde pasa sus últimos años María. Y este momento es muy importante porque en el año 431 has de saber que el concilio está unido principalmente por esta causa, y luego nos vamos a dar cuenta que además la población se une y va a gritar al unísono: Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, el parte del Ave María, ¿no? Así es, queridos hermanos. Y fíjense que también gracias a este concilio de Éfeso, gracias a este dogma que nace a través de esta reunión de los obispos para poder, pues, conciliar, por eso el nombre de concilio, concilia esta parte, estas, luchas que hay de repente decir una cosa y mientras otra parte dice otra. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de, a ver, ¿por qué se empiezan a dar estos concilios? El primer concilio, ustedes recordarán, es el concilio de Jerusalén, que es cuando se reúnen los apóstoles, todavía en esa época estaban los apóstoles, porque se creía que solamente la verdad y la revelación divina había venido a darse específicamente para los judíos. Y entonces cuando se reúnen los apóstoles con Pedro, con San Pablo, y les dice, no, a ver, es que no solamente está abierto a los judíos, sino también a los gentiles. Es como nacen estos concilios, nacen estas reuniones conciliares para poder hablar de estos temas importantísimos y ir siendo transparentes y claridosos con nuestra fe, Cuauhtémoc. Claro, no, muy interesante, Norma, y preciso esta parte, y acompañados por todo el gentío de la ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así se reunieron, así se declararon, se solidarizaron con los obispos, orgullosos de este origen de Éfeso, y pues, como decía Norma, gracias a esta herejía de Nestorio, se reúnen y recibimos este mensaje de Dios que se convierte en un dogma de fe. Y que ciertamente, como mencionaba Cuauhtémoc, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que los dogmas que maneja la Santa Madre Iglesia es gracias justamente a todo esto que a lo largo de la historia de la salvación, yo diría, Cuauhtémoc, no solamente a lo largo de la historia de Jesucristo hasta nuestros días, sino desde antes, que nosotros tenemos que reconocer que la Iglesia ha estado trabajando, que nuestros obispos han estado trabajando a lo largo de la historia, todos los papas, cada uno de ellos han dado su aportación, y por eso la Iglesia es magisterial. ¿Qué quiere decir magisterio? Es decir, que es maestra, es la que nos enseña, la que nos educa, la que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, en qué creer, en qué no creer, porque también tenemos que ser conscientes, Cuauhtémoc, que muchos de estos concilios han sido también para decir, a ver, esto sí, esto no. Y parte de lo que se maneja en el concilio de Éfeso es precisamente eso, queridos hermanos, que lo que decía Nestorio, pues no es real. Porque María es madre de Jesucristo como hombre, pero no por el ser madre de Jesucristo como hombre, deja de ser él, pues solamente este hombre, y deja de ser Dios. Por eso precisamente es que se maneja esta parte del ser hijos de María, de que Jesucristo es hijo de María, pero que es verdadero Dios y verdadero hombre. Claro, Norma. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, comienza como fiesta mariana en la Iglesia Occidental y se inicia en Roma en el siglo VI, probablemente junto a la dedicatoria del 1 de enero al templo de Santa María Antigua en el Foro Romano.
Es bien importante, queridos hermanos, que nosotros vayamos descubriendo esto, Cuauhtémoc. O sea, la iglesia nos ha ido acompañando, como lo hemos dicho en otros programas, queridos hermanos, que la iglesia nos va acompañando y que María también nos va acompañando, ¿no? Reconocer y darle ese realce, porque imagínate, empieza la iglesia, empieza el año nuevo, porque no el año litúrgico, debemos de recordar que el año litúrgico lo comenzamos con el primer domingo de Adviento, ¿no? El año litúrgico anterior se cierra con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, pero se comienza el año litúrgico con la primera semana de Adviento, el primer domingo de Adviento. Pero la solemnidad de María, Madre de Dios, se celebra el día de hoy, el día 1 de enero. Y entonces empezamos, Cuauhtémoc, con una celebración importantísima, con la solemnidad y reconociendo a María como Madre de Dios, que sea ella la que nos acompañe. Yo lo veo así, la verdad, Cuauhtémoc, que María es la que es invitada cada año, cada 1 de enero, por nuestra Santa Madre Iglesia, para que nos acompañe en cada momento y en cada instante de nuestra vida, como Madre del Señor, pero y ante todo también reconocer, y lo vamos a ver un poco más adelante, como Madre nuestra. ¿Qué dice el Papa? El Papa Francisco dice acerca de la Virgen de Guadalupe que va a venir a visitar, dice: yo oro para que la Madre de Dios, la Virgen de Guadalupe, le muestre el rostro de Jesús a su pueblo. Y vean qué bello pensamiento tenía ya el Papa Pío XII. El Papa Pío XII dice que la mujer, refiriéndose a la mujer, la madre es el sol de la casa. Dice, esta expresión la aplicó el Papa Pío XII a la madre en un famoso discurso. Como el sol, dice, como el sol, porque la mujer es como el sol. La madre aporta calor al hogar con su cariño y su dulzura. Como el sol, la madre ilumina los ángulos oscuros de la vida hogareña cotidiana. Como el sol, la madre anima, suscita, regula y ordena la actividad de los miembros de la familia. Y cierra diciendo, como el sol, en el atardecer, la madre se oculta para que comiencen a brillar en la vida de los hijos otras luces, otras estrellas. ¿Qué te parece, Norma? Wow, padrísimo. La verdad es que este Papa ha puesto en estas palabras un mensaje tan claro y tan hermoso de María Santísima, de la importancia de María Santísima como madre, como maestra, como dueña del hogar. ¿Y quién mejor, Cuauhtémoc, que María Santísima ser la dueña del hogar, que es la Santa Madre Iglesia? Y yo creo que precisamente por eso nuestros queridos papás han puesto en este 1 de enero esta hermosa solemnidad de María, Madre de Dios, y que nosotros tenemos que abrazar con dulzura. Decíamos hace un momento que los dogmas no son para que nosotros digamos, bueno, pues esto sí lo creo, esto no lo creo, ¿no? Yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad, pero pues en esto de que María es Madre de Dios, pues como que no tanto. Y entonces es cuando nosotros tenemos que reconocer que por algo es un dogma de fe. Es decir, lo crees porque eres católico, apostólico, romano. Si no lo crees, entonces no te puedes decir católico, apostólico, romano, porque al final del día esto es un dogma, es algo que tienes que creer, que tienes el deber de creer, la responsabilidad como hijo de Dios de creer. Y además lo que te sugerimos es que confíes porque los concilios son para reunir a los obispos y como les decía hace un momento, estamos en una completa oración, los mismos obispos están pidiendo la luz del Espíritu Santo para que les revele, les ilumine, los llene de sabiduría para entender esos mensajes. Por eso están conciliando esas dudas humanas con el cielo. Por eso el papel de la mujer es tan importante, que hoy se ha hecho tan relativo la maternidad, cuando es una labor fantástica, bellísima, trascendente, llena de ternura y llena de responsabilidad. Tú que eres mamá, Norma, ¿qué nos puedes decir? Pues miren, hermanos, la verdad es de que la responsabilidad de ser madre, para muchos dirían, y más ahora, Cuauhtémoc, que es así como que pues ya no se toma tanto en cuenta. Diría Silvia del Valle, a quien le mando un gran saludo en este espacio, que también tiene un programa que se llama Tips de una mamá de 5.
ella nos está recordando y nos está exhortando a, como dice el Papa Francisco, salgan del exilio, mamás, y vuelvan a educar a sus hijos. Pero no solamente es la mamá, Cuauhtémoc, es también el papá. Es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta la responsabilidad tan grande que tenemos como mamás, pero al mismo tiempo también la responsabilidad que tienen los padres de familia. O sea, una mamá tiene esa gran responsabilidad de ser madre, es decir, de ser protectora, de ser cuidadora de los hijos, de estar al pendiente de los hijos, de velar por sus intereses. De repente, Cuauhtémoc, de gestionar con el papá, que de repente ellos se ponen así como que medios fuertes con los niños, nosotros como que tenemos que ser moderadoras. A veces nos toca ser, por el contrario, las brujas o las ogras, ¿no? Pero lo cierto es que la responsabilidad y el ser mamá es importantísimo, ¿no? Y ¿qué familia, Cuauhtémoc, no es sumamente sostenida cuando está la figura materna? La mamá es la mamá, y para nosotros como latinos creo que lo es mucho más. Gracias a las mujeres, claro, es un trabajo de dos, pero la mujer ha sido ejemplo de bondad, de amor, de entrega. Y dice, Dios en su inmensa sabiduría ha querido vivir la experiencia de tener una madre, de mirarse en la ternura de sus ojos, de acunarse en sus brazos y de ser estrechado en su regazo. Es que imagínate, Cuauhtémoc, y no solamente como lo hemos mencionado en varios programas de Mujer Vestida de Sol, que María acogió y arrulló al niño Jesús. Ahorita estamos justamente muy reciente con esta celebración hermosísima de la Navidad. Estamos ya en el tiempo litúrgico de la Navidad, Cuauhtémoc, de la celebración de la Navidad, y va a terminar hasta el bautismo del Señor. Pero imagínate la sensación de mamá, de tener a tu hijo, de resguardarlo, de acunarlo, de apapacharlo, de protegerlo, y de todo lo que hacen también los papás, porque también, decía yo hace un momento, es importante reconocer también la personalidad de los padres y de la importancia de los mismos para el crecimiento y el buen desarrollo de los hijos. Pues estábamos platicando hace un rato, preparándonos para este evento, que pues es muy importante platicar de esa fuerza de María, ¿no? Así de esa es. fuerza de María. Así es. Vamos a tener que ir a un brevísimo corte, queridos hermanos. Estamos hablando de la solemnidad de María Santísima como Madre de Dios y Madre nuestra, este dogma de fe. Vamos a ir a un brevísimo corte. Vamos a regresar a una cápsula que te va a informar acerca de de por qué se da este dogma de María, Madre de Dios. Y pues después regresamos para seguir contigo aquí en Mujer Vestida de Sol. No te vayas. No te vayas, estás viendo Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En un momento continuamos. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En Mundo Católico amamos la vida y a los animales como a Terry. Cuidan a los animalitos. Bye.
Estamos de regreso en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Concilio de Éfeso se celebró entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431 en Éfeso, antiguo puerto griego en la actual Turquía. Es considerado por la Iglesia Católica, por la Iglesia Ortodoxa y por la Iglesia Copta como el tercer concilio ecuménico. Como reacción al apolinarismo, que promulgaba que el Verbo se habría encarnado tomando solo cuerpo, pero no alma humana, la Escuela de Antioquía comenzó a proponer que las naturalezas humana y divina en Cristo eran completas a tal grado que formaban dos sustancias independientes, dos personas en definitiva. Teorías de esta índole fueron propuestas por Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia, que empleaban imágenes como la presencia de una persona en un templo o el vestido que se pone a alguien para explicar la unión de las dos naturalezas. Dado que la terminología no era clara y única, los ejemplos y explicaciones variaban. Por otro lado, las teorías explicadas en la Escuela de Antioquía no tenían mucha difusión y pudieron pasar desapercibidas hasta que Nestorio las dio a conocer con motivo de la denominación de la Virgen como Madre de Dios. Nestorio se había hecho monje y alcanzó gran fama en Antioquía por sus dotes de predicador. Fue elegido patriarca de Constantinopla en 428. Se le pidió intervenir en un tumulto causado por un monje que afirmaba que María no era madre de Dios. Explicó el patriarca que María era madre de la naturaleza humana de Cristo y que por tanto se podía llamar Madre de Cristo, pero que era un error llamarla Madre de Dios. La respuesta del patriarca causó estupor. No tardaron en salir los defensores de la maternidad divina de María. Así, por ejemplo, está Eusebio de Dorilea y Prócolo de Constantinopla. Nestorio acudió a las autoridades civiles para acallar a los monjes que se le oponían y escribió al Papa Celestino I para pedirle su opinión sobre esta doctrina que enseñaba. Le envió para ello una serie de sermones que el Papa puso a consideración de Juan Casiano. Pero Cirilo de Alejandría tomó con fuerza la lucha contra Nestorio, movido también por las rivalidades entre las escuelas de Alejandría y las de Antioquía. Cirilo envió a Roma a Posidonio con escritos y argumentaciones que demostraban la heterodoxia de Nestorio. En esos días, Casiano también dio su parecer desfavorable sobre los escritos del patriarca de Constantinopla. La respuesta de Celestino, tras pedir nuevamente consejo en un sínodo celebrado en Roma, fue dar plenos poderes como delegado suyo a Cirilo y escribir a Nestorio para que se sometiera a la doctrina que Cirilo le presentaría como ortodoxa. Ese mismo año se celebró otro sínodo, esta vez en Alejandría, que Cirilo presidió y que dio como fruto los célebres 12 anatematismos, que expresaban la doctrina considerada ortodoxa. Este texto fue enviado a Nestorio para que, como había indicado la Iglesia de Roma, fuera suscrita por el patriarca. Sin embargo, las expresiones empleadas por los anatematismos no eran exactas y luego fueron empleadas por los monofisistas. El mismo Nestorio se dio cuenta de la ambigüedad de los textos y respondió con sus 12 anti-anatematismos, intentando refutar las posiciones de San Cirilo. En este momento, otros personajes intervienen tratando de aplacar los ánimos y sobre todo aclarar si quería evitar un cisma, debía hacer otro tanto. El emperador fijó el 431 para la celebración del concilio e indicó que se realizara en Éfeso. Allí Celestino envió a sus legados, los obispos Arcadio y Proyecto y el presbítero Filipo.
Por otra parte, el Papa escribió a Cirilo para que no se condenara a Nestorio sin oírlo antes. Al contrario de los anteriores concilios, cuyas cuestiones teológicas nestorianos a la unicidad de la naturaleza de Cristo y considerar que sus naturalezas, divina y humana, se encontraban separadas, prevaleciendo la naturaleza humana sobre la divina, por lo que María no debía ser considerada Madre de Dios, es decir, Theotokos, sino solamente Madre de Cristo, es decir, Cristotokos, ya que había dado a luz a un hombre en que la divinidad había ido a habitar. En la primera sección del concilio, celebrada el 22 de junio, y aprovechando la ausencia de Nestorio, que se negaba a comparecer hasta que no llegara a Éfeso su amigo, el patriarca Juan de Antioquía, se procedió a condenar la doctrina nestoriana como errónea, con los cánones 2 a 5, decretando que Cristo era una sola persona con sus dos naturalezas inseparables. Asimismo, decretó la maternidad divina de María. Cirilo logró además que se aprobara un decreto redactado por él que deponía y excomulgaba a Nestorio. El 27 de junio llegó a Éfeso Juan de Antioquía, celebrando inmediatamente una asamblea paralela en la que acusa a Cirilo de herejía arriana, por lo que se concedió a su condena y deposición. El 10 de julio llegaron los legados papales, los obispos Arcadio y Proyecto y el representante personal del Papa Celestino I, es decir, el presbítero Felipe, que aprueban la sesión celebrada el 22 de junio y con ello la condena de Nestorio. El texto principal de la decisión del concilio es la siguiente: pues no decimos que la naturaleza del Verbo, transformada, se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola. Y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyeran por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo, e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar, de la Santísima Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen. Hermanos, estamos de regreso con mucho gusto con ustedes aquí para quienes nos acaban de sintonizar, Mundo Católico en Mujer Vestida de Sol. Pues les quiero comentar algo, Norma, una sorpresa. Estoy impresionado porque me voy al kiosco de periódicos y me encuentro con una revista y que dice María, la mujer más poderosa del mundo. Y lo da esta revista de fondo amarillo que ustedes ya conocen, National Geographic, GOL. Le hacemos un reconocimiento que la verdad es un reportaje muy amplio y nos permite ver el papel de María, la influencia en el mundo y la verdad en este número que salió en el mes de diciembre de 2015, o sea, acaba de salir en español, pues yo les recomiendo que si la pueden conseguir todavía, le den una buena leída. Y me quedo con el mensaje de que a toda la mujer embarazada le podemos decir, bendito el fruto de tu vientre. Se me hace muy tierno y están participando en la acción más importante que también
hizo María por nosotros. Y qué mejor, queridos hermanos, que imagínense nada más, ya el que una revista como National Geographic reconozca a María como la mujer más importante, más poderosa, ni siquiera más importante, yo diría que más arriba de importante, Cuauhtémoc, la mujer más poderosa del mundo, es impresionante, ¿no? Y esto es algo, queridos hermanos, que vuelvo a decir, Cuauhtémoc, no es nuevo. Esto es algo que ya nos lo vienen diciendo nuestros obispos, nuestro querido magisterio, desde el 431 con el Concilio de Éfeso. Reconocerlo ahora nosotros, tomar cartas en el asunto, Cuauhtémoc, de que verdaderamente consideremos, y como diría nuestro querido padre Victoriano de Jesús, el padre Chechea, que también le mando un gran saludo, que una vez estuvo en Mar Adentro, que no lo creamos, Cuauhtémoc, que creamos realmente que María no solamente es Madre de Dios, sino que también es Madre nuestra. Ya lo escuchábamos en la cápsula del por qué se da este concilio, qué es lo que motiva a los obispos y que tiene que meter las manos el emperador para que pueda conciliar la iglesia, para que se evite un cisma. Y que bueno, pues tristemente, Cuauhtémoc, este cisma que muchas veces o que en ese momento se trató de evitar, pues bueno, ahora sea como que el pan nuestro de cada día con nuestros hermanos separados, ¿no? Que consideren únicamente a María como madre del Dios, como madre de hombre, perdón. Nada más como madre de Jesucristo como hombre, pero no como madre de Dios. Si nuestros hermanos separados comprendieran esta importancia y este valor y este poder, como ya lo reconoce la National Geographic, de que María es la mujer más poderosa del mundo, porque es la madre del hombre más poderoso del mundo, entonces otra cosa sería, Cuauhtémoc, ¿no? Y ya dijimos que también compartimos a la Virgen María, Madre de Dios, la compartimos, lo que no sabíamos, con los musulmanes. También ellos tienen a la Virgen María reconocida como Madre de Dios. Como Madre de Dios. Entonces, es increíble, ¿no? En alguna batalla en España también, pues ya habíamos platicado que uno de los pendones de la lucha de los españoles fue precisamente la Virgen. Y aún estando en diferencia de fuerza, estaba pues más pequeña en esa batalla España, pues platicamos en el programa anterior que se ganó con el pendón de la Virgen María. Y es que verdaderamente, queridos hermanos, nosotros debemos de creerle a Dios. Por algo se hizo carne en este vientre virginal. Por algo nos lo dejó, ya lo veremos más adelante y que ya lo hemos visto también en otros programas, Cuauhtémoc, nos dejó este gran legado que es a María Santísima como Madre nuestra. No solamente el Concilio de Éfeso nos hace creer en este gran dogma que ahora lo maneja la Iglesia como dogma, como tal, de que María es madre del verdadero Dios y del verdadero hombre que es Jesucristo. Pero al mismo tiempo es que, y nos lo dirán también en otro concilio, también muy importante, que es el Concilio Vaticano II, nos lo dirán nuestros obispos, de que María es no solamente Madre de Dios y Madre de Jesucristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, sino es Madre nuestra, dada en ese legado, como ya lo dijimos en algún otro programa de este mismo espacio, que nos fue dado en el momento en el que Jesús está en la cruz y que nos dice, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Sí, efectivamente. Y ¿saben qué, hermanos? A mí me da mucho gusto compartir siempre alguna información válida, importante para ustedes. Y dos palabras que hemos estado utilizando son concilio y dogma. Estas dos palabras las podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica y la verdad muy accesible porque fueron conclusiones que nos dio la Iglesia para que nosotros las estudiemos, para que las conozcamos y pues yo los invito a que también lean porque todos los días estamos aprendiendo. Lo dice el Papa Francisco, redescubran la palabra de Dios, el Gaudium, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, Norma. Y que es importantísimo, queridos hermanos, que nosotros vayamos aprendiendo a documentarnos, aprendiendo a ver de dónde nos salen todas estas cosas que nos viene a platicar Cuauhtémoc, que viene a platicar Norma. ¿Cómo es posible que ellos vayan aprendiendo? De verdad, queridos hermanos, estos programas siempre han sido con esa finalidad, Cuauhtémoc, de que nuestros queridos hermanos no solamente se queden con la información que aquí nosotros les podemos dar, que es mínima, porque el tiempo, queridos hermanos, en cámaras se da impresionantemente rápido, Cuauhtémoc.
Lo importante aquí, queridos hermanos, es que ustedes, si tienen dudas, miedos, aportaciones, algo que pudieran comentarnos con respecto a estos temas, que ustedes puedan seguirse documentando. Como nos decía Cuauhtémoc, en el Catecismo de la Iglesia Católica, documento importantísimo que nosotros tenemos que tener como nuestro acervo bibliográfico, como buenos católicos cristianos, y que podamos reconocer también en el sentido de otros temas, como por ejemplo de la Virgen María como la mujer más poderosa del mundo, que nos menciona la National Geographic. O sea, ir investigando. Si no les es suficiente lo que nosotros decimos, y que esperemos, Cuauhtémoc, que no les sea suficiente el que nosotros hablemos aquí de la Virgen María, sino que ustedes también se pongan a investigar, que de repente nos digan, ay, fíjate, Norma, que pues he investigado de X tema y me gustaría que hablaran al respecto, o también yo he visto esto, hablen por ejemplo también de otros concilios, hablen de otros lugares, otras fuentes en donde podemos hablar y escuchar de María también como Madre nuestra, Madre de Dios. Norma, ya vi que estás trabajando el proyecto para 2016, para este año, y creo que me vas a dar mucha chamba. Qué bueno, estoy muy contento y nos han comunicado algunos amigos. En lo personal ya les dije en el programa anterior que Jorge en Tijuana, Jorge, te saludo, le gustó, se le hizo un diálogo, qué bueno. También me pidió mi amigo Jaime de Tapachula, Chiapas, ver el programa, lo está viendo con su mamá, a la familia, a mi familia en Guadalajara. También les agradezco su presencia a mis amigos de Colima. Amigas y amigos, gracias por ver el programa, gracias por interesarse. Nosotros con mucho gusto estamos haciendo este trabajo con Mundo Católico, Mujer Vestida de Sol. Y que, pues bueno, nosotros también decíamos, Cuauhtémoc, que tenemos que seguirnos documentando, tenemos que seguir buscando información. Esta solemnidad nos abre las puertas de una gran gama de posibilidades de poder hablar de la Virgen, Cuauhtémoc. Lo decíamos en otros programas, María no solamente se queda con el embarazo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente se queda con la huida a Egipto, no solamente se queda con todas estas celebraciones que ya celebramos anteriormente. El 28 de diciembre celebramos la fiesta pues sí está recordar a nuestros santos inocentes, a esos niños que murieron, que dieron la vida a los primeros mártires por rescatar también. Digamos, a lo mejor ellos no fueron conscientes, Cuauhtémoc, de que rescataron la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero todo este caminar y todas estas situaciones muy concretas que María Santísima también ha manejado y que seguirá manejando. Nosotros tenemos que irnos documentando, vamos a ir viendo temas más adelante en este 2016 que estamos comenzando este día, para que ustedes, hermanos, se sigan empapando del amor de Dios a través de María Santísima, que como ya hemos dicho y seguimos manejándolo como un eslogan en este programa, de que nosotros vamos a llegar a Jesús de mucha mejor manera y con mayor facilidad a través de María. Pues muy bien, amigos, nos vamos a un pequeño corte para que ustedes reciban información importante. No te vayas, estás viendo Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. En un momento continuamos. Jesús quiere que aprendas a amar y seas hijo de Dios. Enriquece tu alma y espíritu en Reinando con Cristo. Escucha al doctor Gustavo Jauger, jueves de 12 del día a 2 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos de regreso en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mujer Vestida de Sol, en Mundo Católico, en donde estamos construyendo contigo la civilización del amor. Hermanos, fíjense que nos íbamos al corte hablando precisamente de la importancia de María Santísima, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de la Iglesia, y yo diría, Cuauhtémoc, también en la vida del mundo entero. Fíjense, queridos hermanos, que en esta solemnidad que estamos celebrando el día de hoy, solemnidad de Madre de Dios, también tenemos que celebrarlo porque María es Madre nuestra. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos decir con esa seguridad y esa certeza, Cuauhtémoc, de que María es también nuestra Madre? Pues es muy claro, con la cita que nos maneja en el Evangelio de Juan, en donde nos dice, y lo decíamos en el corte anterior, antes del corte anterior, en el bloque anterior, que Jesús está en la cruz, María Santísima está al pie de la cruz junto con su discípulo amado, el apóstol San Juan, está con María de Magdala y Jesús con ese aliento que ya casi le falta porque ya está a punto de entregar el Espíritu, le dice a María, María, he ahí a tu hijo. Y entonces voltea a Jesucristo y le dice a San Juan, le dice, hijo, he ahí a tu madre. Y dice el Evangelio, queridos hermanos, y eso se me hace bellísimo, Cuauhtémoc, que a partir de ese momento, lo dice el Evangelio de San Juan, a partir de ese momento el discípulo se llevó a María a su casa. Es decir, que se la llevó a vivir con él. ¿Dónde vivían, mi querido Cuauhtémoc? En Éfeso. En Éfeso. Donde se lleva a cabo este concilio y en donde se reconoce esta solemnidad y este dogma como María, Madre de Dios. Pero también es Madre nuestra gracias a ese legado que nos deja Jesucristo al pie de la cruz. Y qué alegría, yo empiezo a regresar en esos pasajes que estuvimos disfrutando, de ese encuentro, de ese acompañamiento, de esa invitación que hicieron los ángeles a los pastores. ¿Se acuerdan cuando les dicen, va a nacer el Salvador y lo van a encontrar? Con esa fe van los pastores y cuando confirman en ese encuentro, pues van y se dan cuenta que era verdad. Y a nosotros también nos ha invitado el Señor a ver, a encontrarlo a Él, a encontrar a su madre y un personaje que a veces se nos olvida, a San José. Y ellos han formado la Sagrada Familia. Así que, pues, nosotros estamos invitados a que este año nos preparemos para conocer un poquito más acerca de esta Sagrada Familia y vean la importancia que tiene esta advocación de Nuestra Virgen de Guadalupe en México, que el Papa Francisco ha pedido que oremos para que ella, María de Guadalupe, nos enseñe el rostro de su Hijo. Qué importante es que nos preparemos, estamos ya a unos días, el mes próximo tendremos un invitado especial, cómo nos estamos preparando, porque el enlace va a ser precisamente la Virgen María en esta advocación de la Virgen de Guadalupe. Y fíjense, queridos hermanos, que reconocer que el Papa Francisco, estamos también, Cuauhtémoc, en el año de la misericordia, ¿no? Sí. En el año jubilar extraordinario de la misericordia y que, como sabemos, este año jubilar se da precisamente por este cierre, este culmen del Concilio Vaticano II y que en el Concilio Vaticano II, a las personas que no conocen este documento, es un documento conciliar, es un documento que nace justamente también, igual que el Concilio de Éfeso, gracias a la reunión de los obispos para ver ciertas cuestiones de fe, de cómo vivir nuestra fe, de cómo ir enriqueciendo y cómo ir caminando a lo largo de nuestra historia, de nuestro propio contexto histórico, para seguir siendo testigos del amor. Y entonces en este Concilio Vaticano II, Cuauhtémoc, a mí sí me gustaría, ahorita en un momento voy a dar lectura de esta parte del Concilio Vaticano II, en específicamente el documento de la Lumen Gentium, en donde nos habla específicamente cómo la Santísima Virgen María es Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Entonces, esta parte, voy a dar lectura, queridos hermanos, más o menos para, pues a lo mejor que darles una probadita de aquel dulce delicioso del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium, en el numerario número 53 de la Lumen Gentium, en donde dice, efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del arcángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor, redimida de modo eminente,
en previsión de los méritos de su hijo. Es decir, que ella fue preservada, que ella fue redimida inclusive antes, mi querido Cuauhtémoc, del nacimiento de Jesucristo. Entonces dicen los obispos en esta Lumen Gentium, en el capítulo 8, número 53, que ella ha sido prevenida de este pecado original, que también es un dogma, ya lo veíamos en la Inmaculada Concepción, que es por los méritos de su hijo y unida a él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las otras criaturas celestiales y terrenas, pero a la vez está unida a la estirpe de Adán, con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo, lo que acabamos de decir, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Por este motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la iglesia, y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como a Madre amantísima con afecto de piedad filial. Entonces, la verdad, querido Cuauhtémoc, que es que esta solemnidad a mí me fascina. Me encanta porque en este momento nosotros podemos poner aterrizar toda esta celebración que ya hemos tenido del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tener esta conciencia de que como María, pues nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, ya también estamos celebrando en este occidente, porque sabemos también que nuestros hermanos orientales y otras creencias siguen con los años, no toman en cuenta el año cristiano como tal, aunque a nivel mundial se maneja los años a través de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero acabamos de celebrar. Hoy es 1 de enero, acabamos de celebrar también este nuevo año, nuevo inicio, y empezamos con el pie derecho, como decíamos en otro bloque. Empezamos con esta solemnidad de María para invitarla, Cuauhtémoc, a nuestras vidas, invitarla a que ella camine con nosotros este nuevo año. Y qué mejor que con este Concilio Vaticano II que nos dice en la Lumen Gentium que ella es nuestra madre y que es especialísima, es la consentida de Dios Padre, es esposa del Espíritu Santo, sagrario del Espíritu Santo. Es fenomenal lo que dice el Concilio Vaticano II de María Santísima, ¿no? Pues estamos rescatando precisamente en este documento, es increíble esta riqueza del Concilio Vaticano II, que después de haber sido cerrado hace 50 años, nos seguimos inspirando en él. Lo cierra San Juan XXIII y lo recibe Paulo VI, precisamente hace 50 años pasados un poquito, y vean la riqueza que tenemos para revisar este material y estar orgullosos para que a través del rostro de María, de su vida, de su ejemplo, conozcamos principalmente la vida y el mensaje de Jesús. Hoy que estamos iniciando un año nuevo, arriba corazones, arriba el espíritu, que suba nuestra oración, nuestra concentración, nuestro amor al prójimo. Lo dijo el Papa, que nadie se quede sin pedir perdón ni ser perdonado. O sea, pidan perdón y perdonen también. Que todos demos amor y también hay que recibir amor, dejarnos, abrir el corazón, porque hay gente que también nos quiere amar. Dicen por ahí en un detalle que hay mucha depresión en los meses de poca luz. Curiosamente, es algo natural y la gente tiende a deprimirse y están tristones. No tiene que haber esta razón. Tienes a Dios, tienes a la Virgen como ejemplo y la luz del Espíritu Santo. Yo les invito a que hagan oración, que mediten en el Señor, que mediten en esos pasajes que nos cargaron de amor el corazón en esta Navidad, y ahora en Año Nuevo que tengamos como propósito crecer en espíritu, Norma. Y fíjense, queridos hermanos, que mencionaba Cuauhtémoc que los meses de poca luz. Yo considero, queridos hermanos, y no sé tú, Cuau, pero yo diría que no hay ningún mes en donde haya poca luz.
porque Cristo está con nosotros, Cristo vive entre nosotros, Cristo sigue con nosotros cada día, en cada instante y siempre y cuando tú quieras recibirlo, Claro. Cuauhtémoc, que es también una gran invitación que nos hace Papa Francisco en este año jubilar de la misericordia, que es acercarnos a la reconciliación, acercarnos a los confesionarios, ir a las puertas santas, ir a, ya lo hablamos también en un programa de Mar Adentro de esta misma semana, este martes hablamos al respecto de estas visitas a las puertas santas, y que nosotros tenemos que reconocer que no se necesita un mes de luz o que no hay cosa en ese aspecto. O sea, eso es lo que te puede vender el mundo, lo que te puede decir el mundo, pero que la realidad y la verdad de las verdades, querido hermano, hermana en Cristo, es que Jesucristo está aquí. Jesucristo sigue con nosotros, vive en nosotros, está en los sagrarios, está esperándote para que lo vayas a ver, está esperándote para que lo vayas a adorar, está esperándote para que también haya ese encuentro personal con Él en algún retiro, en algún momento. Y yo creo que y ante todo, Cuauhtémoc, que ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? Así es, Norma, se acerca también esta fecha tradicional, bellísima, con un buen pretexto para dar amor. Vienen los Santos Reyes para el día 5 y 6, el 5 los niños tradicionalmente ponen su cartita, pero lo importante es, hay niños que no reciben a los Santos Reyes, hay quienes no los tienen, no pasan por ahí, pues yo les invito a que a la gente que no les llegan los reyes y no tuvieron regalitos, hagamos una obra de amor, una obra de caridad, de misericordia. Y van a ver la ternura y el amor, la inocencia y cómo con una sonrisa te están pagando estos niños que no fueron muy afortunados en estas fechas. Y creo que podemos hacer algo por ellos o invitarlos a una rosca, un chocolate, creo que no nos va a quitar nada y nos va a dar muchísimo, Norma. Son pretextos, entre comillas, pretextos para acercarnos a nuestros hermanos. Año de la misericordia. Y que finalmente, queridos hermanos, esto también es parte de la solemnidad de María Santísima. No estamos cambiando de tema ni mucho menos, estamos hablando justamente de que la madre procura, la madre atiende, la madre apapacha, la madre consiente, la madre mima, y entonces en estos pequeños detalles que pues necesitan muchos de nuestros hermanos, como los niños, por ejemplo, hay muchos movimientos, hay muchas organizaciones, hay muchas fundaciones que se dedican, inclusive a lo mejor en tu propia parroquia, hermano, hermana, están haciendo esta recaudación de juguetes, esta recaudación de cobertores, estas obras de misericordia a las que nosotros tenemos que aterrizar este año jubilar de la misericordia en estas obras muy concretas y no solamente en las obras materiales, Cuauhtémoc, no solamente se trata de dar la cobija, de dar el juguete, sino, y ante todo, ya lo hemos visto también en estos espacios, mis compañeros, nuestros compañeros también en Mundo Católico, esta parte de también hacer obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, escuchar al que no tiene con quién hablar, soportar los defectos de los demás, que yo creo que en eso todos flaqueamos muchas veces. O sea, tenemos muchas obras de misericordia, son 14, queridos hermanos, 7 corporales, 7 espirituales, y que ahí en ese momento, en esas obras de misericordia que nosotros también aterrizamos, también hablamos de la solemnidad de Madre de Dios y Madre Nuestra, porque nosotros tenemos que reconocer, Cuauhtémoc, de que cuando nosotros nos hacemos o nos reconocemos hijos de Dios, hijos de María Santísima, miembros de la Iglesia, tenemos que participar en estas obras de misericordia y entonces ser testimonio de vida. Es ahí donde nosotros podemos proclamar con mayor fidelidad, con mayor amor, con mayor entrega, que María es Madre de Dios y que, como lo hemos dicho en estos programas, no es la primera vez y lo volvemos a repetir y lo repetiremos hasta el cansancio, aunque nos cansemos, y yo creo que aún cansándonos lo seguiremos diciendo, querido Cuauhtémoc, que María Santísima no se está anunciando a ella misma, está anunciando a nuestro querido Redentor. Escuchemos su palabra, aprovechemos estas fechas, porque les voy a decir esta experiencia que estoy teniendo en este programa. No había tenido la oportunidad de estar en algo semejante y cada vez quiero más a María. Entiendo más su papel, su trascendencia y me siento muy contento, muy satisfecho. Y yo quisiera que ustedes descubrieran también a ella a través de la oración, a través de este rezo que tenemos o dentro del rosario o un Ave María, que puede ser el inicio de una oración, de una comunicación con Dios,
porque puede haber también la contemplación. A veces creemos que nada más es repetir un rezo y que no tiene sentido, pero sí puede ser el inicio de una comunicación con Dios o pedir la intercesión de María. Yo creo que es muy válido en este momento, en este día, en esta fecha, encomendarnos a ella y pedir su intercesión. Ella lo hizo en ese pasaje que conocemos todos, la conversión del agua en vino. Ahí ella dijo, hagan lo que Él les diga. Y ahí nos da la oportunidad de decir, Señora, Madre mía, intercede por mí, ayúdame a entender, dame la sabiduría o a través de ti, que tu Hijo Jesús me llene de luz, me llene de amor, pero sobre todo me llene de paz. Y ese milagro que pidió el rey Salomón, cuando le dice, ¿qué quieres? Pues él pide sabiduría, no pide riqueza, y ojalá que todos nosotros pidamos ese don de la sabiduría. Y fíjense, queridos hermanos, que yo la verdad me quedo, Cuauhtémoc, con esta solemnidad de María, Madre de Dios y Madre nuestra, con lo que el mismo Concilio Vaticano II nos dice y nos promueve en la Lumen Gentium en el número 68, ya en la parte número 5 del capítulo 8 de la Lumen Gentium, que dice que María es signo de esperanza cierta y que da consuelo al pueblo peregrinante de Dios. Es decir, que María Santísima nos va acompañando. Si estamos en alguna situación, si tenemos conocidos, vecinos, amigos, niños que están en esta situación de pobreza extrema, de frío, que como dices tú, pues no reciben en su casa a los santos reyes, que a lo mejor no tuvieron una Navidad así pomposa como pues aquí en el occidente estamos acostumbrados a vivir, que con las grandes cenas, las grandes comilonas, que nosotros tengamos esa fe, Cuauhtémoc, que tengamos esa certeza de que cuando nos acercamos a María, que cuando nos acogemos a ella, que cuando nos abrazamos a ella de verdad, hermanos, hermanas, nos pone en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto, nos abraza, nos acoge como verdaderos hijos, y entonces las cosas, y verdad, en testimonio de vida, Cuauhtémoc, las cosas fluyen. Entonces, queridos hermanos, de verdad, anímense, abrácense de María Santísima, llénense de ella y van a ver cómo esto va a ir caminando cada día. ¿Qué cuesta de enero ni qué nada, Cuauhtémoc? Cuando uno está de la mano de Dios a través de María Santísima, por supuesto la cuesta de enero ni se siente. Pues nuestra oración por ustedes, nuestra oración porque este programa logre el objetivo de acercarnos a Jesús, a la palabra de Dios a través de María. María nos ha dado ejemplo increíble de amor, de ternura, de fe, de esperanza. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento y me despido muy satisfecho de ustedes, pero a la vez me reencuentro con ustedes porque está iniciando un año nuevo y les deseo lo mejor para ustedes, Norma. Pues de verdad, hermanos, esperemos que hayan disfrutado este programa, así como Cuauhtémoc y yo lo disfrutamos, y cada día que nos ponemos a estudiar, nos ponemos a decir, oye, mira, Cuauhtémoc, ¿qué te parecería que habláramos de esto, del otro? De verdad, estamos bien contentos, queridos hermanos, y pues bueno, hacemos este programa con mucho amor, por ustedes, para ustedes, pero con María, por María, para María, porque María siempre, querido hermano, querida hermana, te va a llevar con mayor facilidad al encuentro con Cristo. ¿Nos vamos, Cuauhtémoc? Nos vamos. Pues bueno, queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, les deseamos el mejor de los años. Feliz 2016, que lo empiecen con el pie derecho, con oración, con Eucaristía, con comunión, con misericordia, que estamos en el año de la misericordia. Y pues bueno, continuamos en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Y recuerda, Cuauhtémoc, que vamos a llegar a Jesús por María con mucha mayor facilidad. Así será. Nos vemos, que Dios les bendiga. Mundo Católico presentó